entrando en procesión. Desde la plaza los hermanos también vienen, así que cantamos con alegría. Hosanna, 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 Él es el Santo, es el Hijo de María, es el Dios de Israel, es el Hijo de David. Cantamos todos. Él es el Santo, es el Hijo de María, es el Dios de Israel, es el Hijo de David. Hacemos nuestros brazos, arriba nuestros brazos. Hosanna, 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 Hosanna. Vamos a ir con espigas de mi trigo y con mis ramos de olivo, siempre alegre, siempre en paz. Vamos a ir Con espigas de mi trigo y con mis ramos de olivo, siempre alegre, siempre en paz. Hosanna, 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 Hosanna. Arriba con ramito. Hosanna, 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 Hosanna. Él es el Cristo, Él es el Cristo, es el unificador, es Hosanna en las alturas, es Hosanna en el amor. Cantamos. Él es Es el Cristo, es el unificador, es Hosanna en las alturas, es Hosanna en el amor. Hosanna, 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 Hosanna. Acá adelante hay espacio en las bancas laterales para que los hermanos que están atrás vayan avanzando. Hosanna, Hosanna. la vida de mi vida, es consuelo, es mi alegría, es la alegría. La razón de mi existir es la vida de mi vida, es consuelo en mi sufrir. Cantamos todos, Hosanna, cantamos así, amemos a Dios. Hosanna, 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 Hosanna. Él es el Santo, es el Hijo de María, es el Dios de Israel, es el Hijo de David. Él es el Santo, es el Hijo de María, es el Dios de Israel, es el Hijo de David. Hosanna, Hosanna. Arriba su ramito, celebremos a Jesús entrando a Jerusalén. Hosanna, 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 Hosanna. vamos a ver por espigas de mi trigo y con mis ramos de olivo, siempre alegre, siempre en paz. Vamos a ver por espigas de mi trigo y con mis ramos de olivo, siempre alegre, siempre en paz. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Él es el Cristo, es el unificador, es Hosanna en la
alturas, es Osana en el amor. Cristo es el unificador, ese Osana en las alturas, es Osana en el amor. Osana logramos arriba. Osana, Osana, Osana. Osana Osana, 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 Osana. Él es el santo, es el hijo de María, es el Dios de Israel, es el hijo de David. Él es Que el se sienta la alegría en el templo. Vamos arriba, vamos, cantando. Es el Dios de Israel, es el hijo de David. Osana, 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 Osana. Hermanos, hoy nos unimos a la multitud que aclamó a Jesús en Jerusalén. Con ramos en las manos, reconocemos que Él es nuestro Rey, pero un Rey que reina desde el servicio y la entrega en la cruz. Ofrecemos esta celebración por los siguientes hermanos difuntos: Jorge Cándido Reyes, Virginia Ramona Fernández Gómez, Luis Gajardo Leal, Yolanda Juan Manuel Guillermo y Miguel Gaete Riquelme, Juan Gaete López, Margarita Riquelme López, Gabriel Faustino Venegas Bravo, Patricio Bernardo Belmar Zapata, Manuel Navarrete Yanquilef, Juana Millanao Navarrete, Tiburcio Juan Eugenio José Filomena y Graciela Navarrete Millanao, María Bartola Ñancufí, Gerinaldo Payape Carimán, Clarisa del Carmen Godoy Troncoso, Pedro II Jara Muñoz, Arturo Jara Muñoz, Matilde del Carmen Ulloa, Manuel Jesús Ulloa Leal, María Sixta Ulloa Ulloa, Aladino Gustavo Guzmán Quidulef, Zunilda Filomena Fuentes Salgado, Genaro Guzmán Quidulef, Florisa Albornoz, Texia Olivia Sandoval Pavés, Pedro Antonio Belmán Muñoz, Lucía Ollarse, Judith Loreto y Margot Ostoloza, Máximo Salgado, Marila Achá, Celina del Caro, Berta Moscoso, Mercedes Painén Ñancufí, José Miguel Ancán Carimán, José Miguel Ancán Painén, Augusto Felipe Jordán Jiménez, Raquel del Carmen Riquelme Poblete, Claudio Andrés Jofrena Canario, René Velázquez Palma, María Teresa Parra Lifigura, Ana María Vega Rivas un mes de su partida, Héctor Saavedra Ulloa, María Isabel Rivas, Germán Reinao, Héctor Navarro Huanquilef, Sergio Hernán Navarro Castillo, Alejandro Rubilar, Pedro Sangüesa Jara, Inés Neira González, Israel Pérez Ramírez, Héctor Pérez Gavilán, Ángel Neira y Nostroza, Rubén Riveros Aravena, José Riveros, Palmenia Aravena, Basilio Francisco Polanco Ides, Artemio Gatica Balboa, María Quilodrán y José Quintana, recientemente fallecido. Iniciemos esta Semana Santa con el corazón dispuesto a seguir sus pasos y recibiendo a nuestros celebrantes cantando junto al coro. Bueno, ya cantamos. La misa comenzó en la plaza y comenzó con la bendición de los ramos. Desde ese lugar nos hemos venido en procesión al templo para celebrar la misa. La aspersión del agua indica el rito penitencial, es decir, se nos recordó que fuimos hechos nuevas criaturas a través del agua y del Espíritu Santo. Por eso la liturgia de este domingo contempla que inmediatamente después de la procesión
se haga la oración colecta que ahora hacemos y en ella depositamos toda nuestra vida, depositamos todas las intenciones, los enfermos, aquellas personas que no están y por los cuales oramos, también todas las intenciones de esta Semana Santa. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir la enseñanza de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. Iniciamos la liturgia de la palabra. En la primera lectura escucharemos al siervo de Yahvé, quien nos se revela ante el sufrimiento. Su confianza absoluta en Dios le permite ofrecer su espalda a los que lo golpean, prefigurando la actitud de Jesús en su pasión. Unidos al sentimiento de Jesús en el huerto y en el Calvario, nos unimos a este grito de auxilio con la antífona: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la segunda lectura, San Pablo nos presenta el himno de la humildad de Cristo, siendo Dios que se hace nada por nosotros. Es el camino del abajamiento que termina en la exaltación total. Escuchemos con atención. Lectura del profeta Isaías. El Señor me ha instruido para que yo consuele a los cansados con palabras de aliento. Todas las mañanas me hace estar atento para que escuche dócilmente. El Señor me ha dado entendimiento y yo no he resistido, ni le he vuelto las espaldas. Ofrecí mis espaldas para que me azotaran y dejé que me arrancaran la barba. No retiré la cara de los que me insultaban y escupían. Pues eso no me hicieron los insultos. Por eso me mantengo firme como una roca, pues sé que no me quedaré en vergüenza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen muecas, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo pongo a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica,
Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabadlo. Temedlo, linaje de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su igualdad con Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y convertido ya en su aspecto de un hombre cualquiera, se humilló obedientemente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Por eso Dios lo puso en lo más alto y le otorgó el nombre que supera todo nombre, de modo que al pronunciarse este nombre que tiene Jesús, toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en el mundo de los muertos, y toda lengua proclame: Jesús es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entramos ahora en el corazón de la liturgia. Escucharemos el relato de la Pasión según Mateo. No somos simples espectadores, somos discípulos que acompañan al Señor en su entrega final. Escuchamos con profundo respeto, lo aclamamos cantando. Vamos a escuchar el relato de la pasión del Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12 discípulos, el que llamaban Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto están dispuestos a darme si les entrego a Jesús? Ellos señalaron el precio, 30 monedas de plata, y desde entonces Judas anduvo buscando la ocasión para entregarles a Jesús. El primer día de la fiesta, en que se comía pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Vayan a la ciudad
a la casa de fulano y díganle, el maestro dice, mi hora ya está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús se los había mandado y prepararon la cena de Pascua. Cuando cayó la tarde, Jesús se puso a la mesa con los 12 y mientras comían les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno tras otro. Señor, ¿acaso seré yo? Jesús les contestó, Uno que moja el pan en la misma fuente que yo va a traicionarme. El Hijo del Hombre tiene que recorrer el camino que dice la Escritura, pero hay de aquel que lo traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Entonces Judas, el que lo estaba traicionando, le preguntó, Maestro, ¿acaso seré yo? Él respondió, Tú lo has dicho. mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos, diciendo, Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos, diciendo, Beban todos de esta copa, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza, sangre derramada en favor de la muchedumbre, para que se les perdonen los pecados. Y les digo que no volveré a beber de este producto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos y Jesús les dijo, Todos ustedes van a fallarme esta noche. Así lo dicen las Escrituras. Mataré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando yo resucite iré a Galilea antes que ustedes. Pedro le contestó, Aunque todos te fallen, yo nunca te voy a fallar. Jesús le dijo, Te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. todos los discípulos habían dicho más o menos lo mismo que Pedro. Enseguida Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, Siéntense aquí mientras yo voy allí a orar. y se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse muy triste y angustiado y les dijo, Siento en mi alma una tristeza de muerte. No se muevan de aquí, quédense despiertos conmigo. Enseguida Jesús fue un poco más allá, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo, Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, Ni siquiera una hora pudieron mantenerse despiertos conmigo. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. por segunda vez se fue y oró allí. Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos porque sus ojos se les cerraban de sueño. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Luego regresó a donde estaban los discípulos y les dijo, Todavía durmiendo y descansando,
miren que ya llega la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya llega el que me va a traicionar. Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes y de los senadores judíos. Judas, el traidor, le había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese, ese es, deténganlo. Así que, acercándose a Jesús, le dijo, Buenas noches, maestro. y lo besó. Jesús le contestó, Amigo, lo que has venido. Entonces los otros se acercaron, le echaron mano y lo detuvieron. En eso, uno de los que estaban con Jesús sacó su espada y le cortó una oreja al mozo del sumo sacerdote. Jesús le dijo, Vuelve a envainar tu espada, pues el que a hierro mata, a hierro muere. ¿No sabes que yo podría rogarle a mi Padre y él me mandaría ahora mismo más de 12 ejércitos de ángeles? Pero en ese caso, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dice que debe suceder así? enseguida Jesús le preguntó a la gente, ¿Por qué han venido con espadas y palos a detenerme como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado enseñando en el templo y nunca me detuvieron. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo que dijeron los profetas en las Escrituras. En aquel momento, todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Los que habían detenido a Jesús lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde ya estaban reunidos los maestros de la ley y los senadores. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta la casa del sumo sacerdote. Entró en el patio y se quedó sentado con los guardianes del templo para ver en qué terminaría todo aquello. Los jefes de los sacerdotes y toda la gente, la Junta Suprema, estuvieron buscando alguna prueba para condenar a muerte a Jesús, pero no la encontraron, a pesar de que muchas personas se presentaron y la acusaron en falso. Por fin se presentaron 2 más que afirmaron, Este hombre dijo que podía destruir el templo de Dios y volverlo a levantar en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús, ¿No contestas nada? ¿Qué significan estos cargos que te hacen? pero Jesús se quedó callado. El sumo sacerdote le dijo, En el nombre del Dios viviente, te mando que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, Tú lo has dicho. Y yo por mi parte les digo que desde ahora van a ver al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó la ropa en señal de indignación y dijo, Ahora sí que injurió a Dios. ¿Para qué más testigos si ustedes acaban de oír la blasfemia? ¿Qué les parece? ellos contestaron, Merece la pena de muerte. entonces le escupieron la cara y lo golpearon. Otros le daban bofetadas diciéndole, Tú, que eres el Mesías, adivina quién te pegó. Pedro, entre tanto, estaba sentado afuera en el patio. De pronto, una sirvienta se le acercó y le dijo, Tú también andabas con Jesús, el de Galilea. pero Pedro lo negó delante de todos, diciendo, No sé de qué están hablando ustedes. se puso entonces cerca de la puerta de salida y allí lo vio otra empleada que les dijo a los demás. Ese también andaba con Jesús, el de Nazaret. De nuevo Pedro lo negó jurando. A ese hombre ni lo conozco. Poco después, los que estaban allí se le acercaron a Pedro y le dijeron, No hay duda que tú también eres uno de ellos.
Hasta en tu manera de hablar se te nota. Entonces él comenzó a jurar y perjurar diciendo: A ese hombre ni lo conozco. En aquel mismo momento cantó el gallo, y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho que antes que cantara el gallo lo negaría 3 veces. Salió Pedro de allí y lloró amargamente. Cuando amaneció, todos los jefes de los sacerdotes y los senadores judíos tomaron oficialmente el acuerdo de ejecutar a Jesús. Luego lo llevaron atado y se lo presentaron a Pilato, el gobernador romano. Judas, el que había traicionado a Jesús, al ver lo que habían condenado a muerte, tuvo remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los senadores, diciéndoles: He pecado entregando a la muerte a un inocente. Pero ellos le contestaron: ¿Y a nosotros qué nos importa? Eso es cosa tuya. Entonces Judas arrojó las monedas en el templo y saliendo fue a ahorcarse. Los jefes de los sacerdotes recogieron aquel dinero y dijeron: Este dinero está manchado de sangre. No podemos juntarlo con las ofrendas para el culto. Así que tomaron el acuerdo de comprar con él un terreno llamado Campo del Alfarero para destinarlo a cementerio de extranjeros. Por eso aquel terreno se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que los israelitas le habían puesto, y con ellas compraron el campo del alfarero, tal como le ordenó el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador y éste lo interrogó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó. Tú lo estás diciendo. Mientras los jefes de los sacerdotes y los senadores lo acusaban, Jesús no respondía nada. Por eso Pilato le preguntó: ¿No oyes todas las acusaciones que te hacen? Pero Jesús no le contestó ni una sola palabra, de manera que el gobernador se quedó muy extrañado. Durante la fiesta, el gobernador tenía la costumbre de dejar libre un preso, el que la gente escogiera. Había entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando se juntó la gente, Pilato les preguntó: ¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman el Mesías? Pues había dado cuenta de que lo habían entregado por envidia. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa mandó a decirle: No te metas con este hombre justo. Mira que anoche tuve unas pesadillas terribles por su causa. Pero los jefes de los sacerdotes y los senadores convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador le preguntó otra vez: ¿A cuál de los dos quieren, pues, que les deje en libertad? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús, al que llaman Mesías? Todos contestaron: Crucifícalo. Pilato les dijo: ¿Qué ha hecho de malo? pero ellos volvieron a gritar. Crucifícalo. Cuando vio Pilato que no conseguía nada, sino que el alboroto era cada vez mayor, mandó traer agua y se lavó las manos delante de todos, diciendo: Yo no soy responsable de la muerte de este hombre. Es cosa de ustedes. Toda la gente contestó: Nosotros con nuestros hijos nos hacemos responsables de su muerte. Entonces Pilato dejó libre a Barrabás, luego mandó azotar a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Lo vistieron con una capa roja, le pusieron en la cabeza una corona tejida de espinas y una vara en la mano derecha. Luego se arrodillaron delante de él y burlándose le decían: ¡Viva el rey de los judíos! También lo escupían y con la misma vara lo golpeaban en la cabeza. Después de burlarse así de él,
le sacaron la capa roja, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Al salir de allí, encontraron a un hombre llamado Simón, natural de Cirene, a quien obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Cuando llegaron a un sitio llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron de beber vino mezclado con miel, pero Jesús, después de probarlo, no lo quiso beber. Cuando ya lo habían crucificado, los soldados se repartieron a la suerte la ropa de Jesús. Luego se sentaron allí para vigilarlo. Encima de su cabeza habían puesto un letrero con la causa de su condena: este es Jesús, el Rey de los judíos. Y crucificaron también con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú, que derribabas el templo y en 3 días lo volvías a levantar, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, junto con los senadores, decían: A otro lo salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Había puesto su confianza en Dios, pues que Dios lo salve ahora, si es que tanto lo quiere. ¿No decía que era hijo de Dios? Y hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó a oscuras. A media tarde gritó Jesús con voz muy fuerte: Elí, Elí, lema sabachthani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron: Está llamando a Elías. Al momento, uno de ellos fue corriendo a buscar una esponja, la empapó en vino avinagrado y sujetándola en una caña le dio a beber. Los demás decían: Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otra vez un fuerte grito y expiró. En este momento guardamos un instante de silencio. Quienes puedan doblar su rodilla, lo hacemos un instante. Continuamos. En aquel momento el velo del templo se rajó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y muchos hombres de Dios que habían muerto volvieron a la vida. Después que Él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el capitán y los que estaban con él vigilando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que estaba pasando, se llenaron de miedo y dijeron: No hay duda que este era hijo de Dios. Estaba allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea y los que habían ayudado. Entre ellas se encontraba María Magdalena, María la madre de Santiago y José y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando ya anochecía, llegó un hombre rico llamado José, natural de Arimatea, que también se había hecho seguidor de Jesús. José, pues, fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo dieran, y José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana de hilo limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad, que había hecho tallar en la roca. Después de tapar la entrada del sepulcro con una gran piedra, se fue. Pero María Magdalena y la otra María
se quedaron sentadas frente al sepulcro. A la mañana siguiente, es decir, el día de reposo, los jefes de los sacerdotes y los fariseos fueron juntos a ver a Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que aquel impostor, cuando aún vivía, dijo que iba a resucitar después de 3 días. Por eso, mande usted a asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos y se roben el cuerpo, y después empiecen a decirle a la gente que ha resucitado. Este último engaño resultaría peor que el primero. Pilato les dijo: Ahí tienen soldados de guardia, vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Fueron pues y aseguraron el sepulcro poniendo un sello sobre la piedra que lo tapaba, y dejaron allí de guardia a los soldados. Palabra del Señor. Gloria a ti. En la bendición de los ramos en la plaza, cuando se leyó el Evangelio de la entrada de Jesús a Jerusalén, el Señor manda a los suyos diciéndole: vayan, tomen ese burrito porque el Señor lo necesita. Esta palabra es muy determinante. El Señor lo necesita. Eso nos obliga necesariamente a pensar que nuestra vida no nos pertenece, es del Señor. Él la necesita, Él nos la ha dado y por lo tanto la requiere. Y no solamente en algún instante, en algún momento, sino a lo largo de toda la vida. Le podemos poner obstáculos. Podemos decir: yo tengo que hacer lo mío, lo que me es propio. Pero sin embargo, el Señor lo necesita. En una ordenación sacerdotal, el neopresbítero puso en una tarjeta una frase bíblica que es esta misma: el Señor lo necesita. Y con ello quería expresar que su vida estaba completamente al servicio de Dios y que en adelante ya no se pertenecía. Y eso no es solamente para los consagrados, es para todos los bautizados, para todos nosotros. No nos pertenecemos. El Señor nos concede dones, nos concede talentos, pero no son fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. Hemos nacido con ellos, lo hemos descubierto. Hemos tratado de hacerlos crecer, que se desarrollen. Y muchas veces le hemos sacado mucho provecho. Caramba, que bien que nos han hecho esas habilidades, esos dones, esos talentos. Pero sin embargo, pocas veces recordamos que son un don, son un regalo de Dios y que tampoco nos pertenecen. Están al servicio
de todos, porque los dones con los cuales el Señor nos favorece no son solamente para sí, para aquel que los posee, sino que los dones, los talentos son para el bien de toda la comunidad, son para el bien de toda la iglesia, son para el bien de todos los hombres. Y por lo tanto allí tenemos una deuda nosotros, porque los guardamos para sí, pero no así para los demás. Son para trabajar en su reino. Y estos dones hay que utilizarlos. No hay que excusarse cuando el Señor no lo está pidiendo, porque Él dice que digan, el Señor lo necesita. Descubre por tanto tus dones, tus talentos, y pregúntale al Señor, ¿para qué los necesita? ¿Dónde los necesita? ¿En qué lugares? ¿En qué sitios? ¿Con qué personas quiere que los emplee? Jesús entra montado en un burrito en aquello que necesitaba. El Señor necesitó de ese burrito, necesitó de esa cabalgadura. Era importante, pero entra humildemente, siendo el rey, entra sin pompa, sin extravagancia, sino bien humildemente. Así también cuando empleamos nuestros dones, los talentos, lo que el Señor nos ha regalado, debemos actuar de la misma manera, con mucha humildad, con mucha sencillez, sin aplastar a nadie, sin hacer sentir a los demás que son menos. También dice Jesús a los que manda a buscar ese animal, desátenlo. La palabra desatar implica liberar, implica estar en total y plena disposición para servir a Dios, no atado a nada y ni a nadie. Desatar entonces es liberar. Nosotros necesitamos liberarnos para poder ser completamente de Dios. Y liberarnos de atadura. Cada uno sabe de qué ataduras, cuáles son las tuyas, cuáles son las mías, cuáles son aquellas cadenas que me esclavizan y de las cuales me debo liberar. No mañana, sino hoy día. En esta Semana Santa y al escuchar el relato de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que decir, Señor, contigo en la cruz, contigo voy caminando con la cruz. No podemos ir paralelamente, no podemos ir por un camino distinto. Tenemos que seguir los pasos del Maestro. Él es el modelo, Él es el ejemplo a seguir. La lectura de la Pasión nos hace entrar en esta Semana Santa. Jesús, así como entra a Jerusalén, aclamado por todo, quiere entrar en nuestra vida y fundamentalmente en nuestro corazón. Quiere entrar, pero no de manera superficial. Quiere entrar para quedarse. No quiere que sea una pasada simple, de momento. Por eso que no es suficiente levantar un ramo y bendecirlo, sino que es levantar el corazón para que sea bendecido por Dios.
y también levantar el corazón y abrir la puerta de nuestra vida interior para que Él quede y permanezca para siempre. Entrar en la Semana Santa es algo no difícil, no imposible, pero sin embargo requiere de nuestra voluntad. Un escritor que escribió la vida y obra de San Francisco de Asís decía que San Francisco era capaz de no solo ver el bosque, sino también ver el árbol. En la Semana Santa, el Señor no ve solamente la humanidad, no ve solamente la muchedumbre que decía, crucifícale. Ve a cada persona, nos ve a nosotros individualmente, con nuestro nombre, con nuestro apellido, y te invita a abrir el corazón. El Señor no habla a bandadas, sino a cada persona. Por eso, en esta Semana Santa tenemos que incrementar nuestra relación personal con el Señor. Es decir, poder dialogar con Él, tener intimidad con Él, el diálogo, la oración, la meditación que podemos hacer de persona a persona. Tú con la persona de Jesús. Jesús entra revestido de humildad. Por eso que debemos estar atentos a pretender la gloria sin cruz. Yo creo que varios o varias se llaman gloria acá, ¿no? No deben pretender la gloria. Pero la gloria de Dios. Tienen que contemplar la gloria de Dios, pero también aceptar la cruz. La cruz a veces la quisiéramos apartar, alejar un poquito. Y muchas veces le podemos decir, Señor, pero por favor ayúdame, no quiero esto. Quiero que sea más fácil, quiero que la cruz sea liviana, llevadera. Pero sin embargo nosotros llevamos la cruz que somos capaces de cargar. Nadie lleva una cruz más pesada de lo que puede cargar. Llevamos la que es suficiente, llevamos esa cruz que nos permite salvarnos. Los ramos, cuando tendieron ramos en la entrada de Jesús a Jerusalén y también tendieron sus mantos, en ese momento la humanidad y todos los que estaban allí estaban divididos. Y cada persona también estaba dividida. No estaban enteramente de corazón con la persona de Jesús. Estaban invadidos por el momento. Por lo tanto, la acogida de Jesús fue muy superficial. Por eso la verdadera acogida sugiere siempre conversión. ¿Por qué razón? Jesús, después de llegar a Jerusalén, ser aclamado, ser recibido con tanta pompa, Él se retira y se va a un lugar lejano. Se va a Betania. Allí estaba Marta y María, Lázaro. Se va a ese sitio. ¿Por qué será que se va a ese sitio? Allí es acogido de todo corazón. Allí no hay dobleces de vida. Allí hay, y por eso Jesús se retira y con eso
nos quiere decir que debemos no estar nunca divididos, no ser un día para Dios y otro día para el mundo, no ser un día enteramente para Dios y en otro momento nos olvidamos completamente de Él. Él quiere que seamos como esa familia de Betania, que en las buenas, en las malas, en los momentos de mayor dolor, cuando muere Lázaro, lo recibieron de igual manera. Y eso, para llegar a eso, se requiere conversión. Este tiempo de Cuaresma y fundamentalmente esta semana también es de conversión. Es de volver nuestra mirada, nuestro corazón a Dios. A Él por siempre el honor, la gloria, la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Renovemos la fe. Creo en Dios Padre, padeció por poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió de los infiernos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Debería venir a buscar. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Hermano, en este momento le presentamos al Señor nuestras súplicas por el mundo, por los que sufren, por nuestro país, por nuestra familia, por nuestros más cercanos, por los ahijados, las ahijadas, por aquellos que se nos han confiado. Oremos. Oremos, hermanos en Cristo Señor, que entró a Jerusalén para morir y resucitar por nosotros. Digamos con fe: escúchanos, Señor, te rogamos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por la Iglesia, para que en esta Semana Santa se renueve en el misterio de la cruz y sea signo de esperanza y consuelo para los que sufren. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los gobernantes y las naciones, para que el sacrificio de Cristo inspire en ellos deseos de paz, justicia y entrega generosa a los más necesitados. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los que sufren en el cuerpo o alma, por los enfermos, los abandonados y los perseguidos, para que encuentren en la cruz de Jesús la fuerza para no desmayar. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nuestra comunidad parroquial, para que en estos días santos no sea solo un descanso externo, sino un tiempo de conversión profunda y encuentro personal con el resucitado. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por las familias, para que a ejemplo de la Sagrada Familia aprendan a cargar sus cruces cotidianas con amor y apoyo mutuo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los hermanos que ya han partido al encuentro con el Señor, en especial por Jorge Candia Reyes, Virginia Ramona Fernández Gómez, Luis Gajardo Leal, Yolanda Juan Manuel Guillermo y Miguel Gaete Riquelme, Juan Gaete López, Margarita Riquelme López, Gabriel Justino Venegas Bravo, Patricio Bernardo Belmar Zapata, Manuel Navarrete Yanquilev, Juana Millanao Navarrete, Tiburcio Juan Eugenio José Filomena y Graciela Navarrete Millanao, María Bartola Yancufil, Gerinaldo Paillape Carimán, Clarisa del Carmen Godoy Troncoso, Pedro II Jara Muñoz, Arturo Jara Muñoz, Matilde del Carmen Ulloa, Manuel Jesús Ulloa Leal, María Sixta Ulloa Ulloa, Aladino Gustavo Guzmán Kidulev, Zunilda Filomena Fuentes Salgado, Genaro Guzmán Kidulev, Florisa Albornoz, Texia Olivia Sandoval Pavés, Pedro Antonio Belmar Muñoz, Lucía Ollarse, Judith Loreto y Margot Ostalaza, Máximo Salgado, Marila Achá, Celina del Caro, Berta Moscoso, Mercedes Painén Yancufil, José Miguel Ancán Carimán, José Miguel Ancán Painén, Augusto Felipe Jordán Jiménez, Raquel del Carmen
Riquelme Poblete, Claudio Andrés Jofré Canario, René Velázquez Palma, María Teresa Parra Lefigura, Ana María Vega Rivas, un mes de su partida, Héctor Saavedra Ulloa, María Isabel Rivas, Germán Reinao, Héctor Navarro Guanquilev, Sergio Hernán Navarro Castillo, Alejandro Rubilar, Pedro Sangüesa Jara, Inés Neira González, Israel Pérez Ramírez, Héctor Pérez Gavilán, Ángel Neira Inostroza, Rubén Riveros Aravena, José Riveros, Palmeña Aravena, Basilio Francisco Polanco Ides, Artemio Gatica Balboa, María Quilodrán y José Quintana, recientemente fallecido. Por todos ellos roguemos al Señor. Escucha, Señor, perdón. Y todo ello se lo pedimos a Dios nuestro Padre, por el mismo Cristo, su Hijo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento. Junto al pan y el vino, presentamos nuestra disposición de morir a nuestro egoísmo para resucitar con Cristo a una vida nueva. Que este sacrificio nos transforme. Presentamos las ofrendas cantando junto al coro. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo y hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven conmigo, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Vamos a continuar en oración, hermanos, para que este sacrificio mío, también de todos ustedes, sea agradable a Dios el Padre Todopoderoso. Oremos. Por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón, y aunque no lo merecen, nuestras obras, a que lo recibamos de tu misericordia en este único sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y es necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. El que era inocente quiso padecer por los pecadores, fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir,
borró nuestros pecados, al resucitar nos obtuvo la salvación. Por eso, con todos los ángeles te alabamos, diciendo con alegría: Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Tenemos a Jesucristo el Señor, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ya, si pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, ya cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Señor, acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra. Te pedimos por el Papa León, por nuestro obispo Francisco Javier y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a la perfección por el amor y la caridad. Acuérdate también de todos nuestros hermanos difuntos. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los santos, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Llenos de confianza por ser hijo de Dios, decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy, no miren nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Compartamos fraternalmente el saludo de paz. Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Ten piedad, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la Tenemos a Jesucristo, el Señor, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices quienes le van a recibir. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Aquel que fue aclamado con ramos, ahora se nos entrega como pan de vida. Al recibirlo pidamos la gracia de serle fieles, no solo de palabra, sino con nuestras obras. Invitamos a todos los hermanos y hermanas que se encuentran en sus hogares escuchando esta transmisión a unirse a esta procesión de comunión con la siguiente oración. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cantamos junto al coro. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor.
pensando en su amor. Estoy pensando en Dios. Estoy pensando en su amor. No siento angustia cuando veo que después de 2000 años, entre tantos desengaños, pocos viven por amor. Muchos hablan de esperanza, mas se alejan del Señor. Estoy pensando en Dios. Estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios. Estoy pensando en su amor. Todo podría ser mejor si mi pueblo procurase caminar sin alejarse del camino del Señor. Pero el hombre no hace suyo los senderos del amor. Estoy pensando en Dios. Estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios. Estoy pensando en su amor. Todo podría ir mejor si el que por llena alegría fuese las Madres María y los padres San José y su
Nos ponemos de pie. Oremos. Ya alimentado con tus sagrados dones, te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo, nos hace esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Avisos para la comunidad. Se invita a la comunidad y a todos los grupos de pastoral de nuestra parroquia a la Santa Misa Crismal del día 1 de abril en la Catedral de Villarrica. Nuestra parroquia tiene disponible un bus que saldrá a las 16 horas desde el frontis de nuestro templo. Valor del pasaje, 3.000 pesos por persona. Inscripción en la oficina parroquial. Aún están abiertas las inscripciones para la catequesis familiar y de confirmación. Acercarse a la oficina parroquial. Santa Misa con bendición de Ramos hoy a las 12 horas, comunidad de Galpones, también a la misma hora, comunidad de Villahuimbajo, y a las 15 horas, comunidad de Quini. Bueno, hoy día dimos inicio a la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Recordar que desde mañana lunes a las 7 de la tarde la misa y después comienza 7:30, retiro de preparación para la Semana Santa en los salones parroquiales. Lo mismo el día martes, la misa y posteriormente el inicio del retiro de Semana Santa. Y bueno, el programa de Semana Santa se le va a hacer entrega por los madrugadores. Algunos hermanos madrugadores van a estar al final del templo entregando los programas para que ustedes también estén informados acerca de todas las actividades durante Semana Santa. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga el Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, ahora pueden ir en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Hemos dado inicio a la semana más importante para nuestra fe. Salgamos de aquí con los ramos bendecidos, recordando que seguir a Cristo implica compromiso y fidelidad hasta el final. Retornamos a nuestro hogar cantando junto al coro. Feliz inicio de Semana Santa. Igualmente, hermano. Hosanna,
Cristo, es